Hola, hola. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Y ahí a Indran. Hola, Indran. Me voy a ir a caminar un rato. Estoy aquí, estoy arreglando lo de las páginas. Sí, está bien. Me compré unas cervezas para disfrutar la lectura. ¿Hace cuánto conoces a Chepe, Indran? La verdad es que se salió Indran. Estoy aquí. ¿Aló? Sí, sí, sí. Estoy aquí. Me preguntaba que hace cuántos años Lo conoces a conocí Chepe. en... sí, desde 2002, 2003, por ahí. Estuve en 2006. Lo conocí en aquellos años. No me acuerdo exactamente cuándo, probablemente 2003. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, es que estoy viendo aquí las cuestiones técnicas. De pronto me... Hola, poetas. Hola. Hola, hola. Hola Fer, ¿cómo están? Hola Luz, Hola. Estela. Hola, Agustín. Hola ¿Cómo compañeros. estás? Bien, gracias. Alexis. Alexis. Con ustedes. Salud. ¿Qué estás tomando, Fer? Una cervecita. Yo No es también. una Buena. artesanal como me gustaría, pero bueno, una negra modelo. Está Se ve decorosa. buena. Está muy bien. Vodka. Yo también, vodka. Por Muy bien, ustedes y salud. por ustedes. Vino por acá. Vino y se quedó. Oye, Jorge, entonces hoy Chema es el que lee. Sí, Es que yo vi un no, Chepe. Chepe. Ah, ¿quién Ah, es Chepe? pues Eugenio, aquí está, mira, ahí lo ves con un birrete color vino. Ah, chévere. Pues mucho gusto, Chepe. Chepe, bienvenido. A tu salud. Bienvenido. A tu salud, Chepe. No he tenido el gusto, pero ahorita te leemos con los oídos. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, Chepe. Listo. Muy bien. Ok. ¡Auxilio! Necesito a alguien. Ella está amarrada en las vías del tren. Blusa amarilla y calzonera blanca.
El vaquero oculto en la pradera, viendo el espectáculo de unas niñas bañándose en el río, el tren humeando a lo lejos, el alboroto de azúcar en el río, el cigarrillo Pall Mall en la boca del héroe que apenas se alcanza a distinguir. ¡Auxilio! ¡Necesito a alguien! Ella vibra taca taca al ritmo de la máquina bu bu. Ella pide auxilio. Liguero negro bajo la calzonera. El vaquero fuma y observa sereno. Las chicas del río azoradas escuchan y se cubren sus partecitas. Se hacen lodo. El galope vistoso bajando cierra al rescate de la dama. A contrasol, a trote de motel, cerveza fría. ¿Qué más, mi amor? El rescate y el ferrocarril aproximándose como toro a punto de embestir y para hacer la democión. Far West, no one like ya. Una víbora de cascabel busca a quien picar. Pero el héroe salvó a la dama y es de noche. Ahora hacen el amor y su caballo come plácidamente en el granero, junto a un tractor, una mecedora fuera de la casa, un perro echado, más allá un buzón y la víbora en las brasas. Tanta es la felicidad que la luna es grande y llena. Hay junto a un cactus un cráneo de res y hay un ruidito entre el agua del río. Las niñas de leche bailan. La luna siente. Y yo silbando, ¡auxilio! ¡Necesito a alguien! ¡Auxilio! No a cualquiera. Desnudas, lechosas bailan y en ocasiones aplauden. Bravo. Qué bien. Bravo. Ahora muy bien. voy a leer un Gracias. poema de mi primer librito, que es Physical Graffiti, que me publicó la colección Visor de Poesía. Voy a leer un poema que se llama Decoración. Una canastilla de huevos sobre el escritorio. El cepillo en la cortina. En el cojín un gato y otro encima del gato, la tapa del ventilador junto a la máquina, junto a una toalla, bajo el cenicero, la ropa en el respaldo de la silla, tú en mi cama, la lluvia afuera, todo está en orden. Sobre esta cama donde se acostó el mar y se guardaron las cenizas de Alejandría, y las hormigas almacenaron las provisiones durante el verano del Holocausto, y la más despreciable hechicera escribió su recetario para exterminar el mal de amor. En la mismísima cama donde la Maja y las Venus posaron, donde Juana la Loca veló a Felipe el Hermoso por 7 provincias, donde el Espíritu Santo fecundó a María. Aquí, en la única cama traficada por fenicios que sirvió de mapa para Barbarroja y fue alfombra mágica del príncipe de Ishtar. En la auténtica cama donde parió la primera elefanta en cautiverio, donde Charlie Parker tocó por última vez el saxofón y a una mujer al mismo tiempo, y años antes, Jesús meditó su discurso del Monte de los Olivos, es donde entiendo que cada cama es un país que no existe si no es con tu presencia. Qué nobles son las vacas. Han de sentirse orgullosas de ser vacas las vacas. Se han de creer importantes. Han de preguntarse nerviosas entre ellas a cuánta gente van a alimentar, vestir, calzar, los cepillos que harán con sus cuernos, los látigos que saldrán de su corteja, en cuántos almanaques posarán, y la cantidad de caca que han de dejar en la vereda para sentirse orgullosas de ser vacas, las vacas. La ETA mató estudiantes, guardias, choferes, enfermeras, ministros. El IRA a señoras que iban al súper. Idi Amin a congresistas, campesinos, jardineros, obreros, militares, jockeys, pederastas, sacerdotes. Augusto mató las relaciones diplomáticas. NN mató a Kennedy. La CIA mató a Jimi Hendrix, Jesucristo, Karen Carpenter, Janis Joplin, John Lennon, Beavis and Butthead. El FBI a Matt Baker, Vincent Vega, Tommy Larrin, Al Capone, Félix Papalardi. La KGB a Mayakovsky, Trotsky, Bukowski. La BBC mató a Lady Di y a la Madre Teresa de Calcuta, y a 1.551 pasajeros del Titanic, y a 17 tribunas de la Liga Premier. La Kraft
mató a la Heinz, la Pepsi a la Coca, la Coca a los gringos, el DDT a los piojos, el LSD a los protestantes, el PVC al poliestireno, Al Qaeda a sí mismo, el Ku Klux Klan a Malcolm X, Bob Marley, Martin Luther King, Garrincha y Otelo. Juan Pablo II mató a Juan Pablo I, Aburto a Colosio, Yolanda a Selena, Camelia a Emilio, Fuentovejuna al Comendador, el aburrimiento a Sid Vicious. O.J. Simpson no mató a nadie. La policía mató indígenas en Chiapas. El Manchester con gol de último minuto mató a las esperanzas del Bayern. La EMI mató a The Beatles. La US Army mató a miles de agresivos ancianos y niños de Corea, Japón, Vietnam, Nicaragua, Panamá, Irak, Afganistán, Siria, Libia. El video mató a la estrella de radio. El PRI mató 1.972.545 kilómetros cuadrados. La PGR mató 2 pájaros de un tiro. El PAN se la mamó. La PGR mató 2 pájaros de un tiro. La CEP mató la ortografía. William Burroughs a su esposa. La vida es un invento del dinero. Jimi Hendrix mató a Clark. ¿Qué quieres que te regale para tu cumple? ¡Un Terminator! ¿Qué es y dónde lo compro? $314 y a los días llegó a su casa. Emocionada sacó de la envoltura un escalofriante artefacto plástico caliente, tembloroso, color piel, con aditamentos para penetrar vagina y ano al mismo tiempo, de 3 velocidades y baterías ultra contaminantes. Manipular esos controles te hacen pensar en las grandes decisiones. En sus ojos trepidaron las pupilas, babió al apretar los puños y gritó como si le rociaran napalm. A los pocos días fui adquiriendo habilidad. Lunes, Terminator. Martes, Terminator 2, The Judgment Day. Miércoles, Terminator 3, The Rise of the Machine. Jueves, Terminator 4, Salvation. Viernes, Terminator 5, Genesis. Así hasta que poco a poco se convirtió en otro aditamento del juguete. El increíble mundo de las máquinas. A ver si Terminator le manda mensajitos por teléfono, o le sirve vino en su copa, o la mira desde el fondo de la sala. A ver. Ya me dijo que quiere el alien. Una tierna baba del espacio que usa energía solar y te hace sentir reventar la panza. Frente a mi casa vive Dios. En una casa muy grande que tiene un inmenso jardín donde viven todos los gatos. El jardinero de la casa de Dios es un tipo musculoso que trabaja sin camisa y de vez en vez vemos a Dios en calzones escuchando música en su cochera o abrazando como Dios a una muchacha que lo abraza de la única manera en que se puede abrazar a Dios. Dios observa a los gatos que persiguen el amor y las cucarachas. Y con un gesto, riega las plantas, cierra las puertas, revisa su correspondencia o descorcha una polvorosa botella. Así todos los días, hasta que un día, y de pronto, desaparece. Una ambulancia fuera de su casa nos hubiera dejado un poco más claras las cosas, pero no. Solo se esfumó y ya. O los gatos le dijeron, lárgate para siempre porque no has hecho nada bueno. O durante su siesta, las cucarachas se lo comieron. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los ablucionistas por invitarme. No sé, voy a tomar un poquito de agua y continuar, ¿no? Gracias, qué chidos.
qué chidos poemas. Oye, y dinos un poquito de ti, digo, o sea, yo De veras. en mi ignorancia no sabía de ti, pero me está fascinando esto que estás haciendo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nací en Guadalajara en el 65. Tengo algunos librillos publicados. Tengo Physical Graffiti, que es mi primer libro. Con este gané el premio Loewe en España. Me tocó ser el último premiado, podría decirse, no sé, por Octavio Paz. En esta ocasión el jurado fue Octavio Paz, Gonzalo Rojas, Jaime Siles, César Simón, Luis Antonio de Villena, Carlos Bousoño. Y bueno, fue un libro salió en el 98. Después publiqué también en la misma colección Visor este libro que se llama La felicidad es una pistola caliente. Y luego ya me traje mis libros a México porque eran muy caros. Y he publicado 4 libros con la editorial Almadía, que es Escenas Sagradas del Oriente, Jack Bonner and the Rebellion, Galaxy Limited Café y la reedición de La felicidad es una pistola caliente. Es más o menos lo que soy. Y pues eso, soy amigo de Indran, soy amigo de Jorge y soy amigo tuyo, Fer, también, y de Agustín también. Gracias. Bueno, pues leeré un poquito de Jack Bonner and the Rebellion. Este es un libro que escribí sobre la generación Beat. Es como una novela escrita en verso. Son personajes reales con circunstancias irreales. Ligué 2 detallitos que estaban en el libro de Big Sur de Jack Kerouac. Y empecé a escribir a partir de 2 detallitos que están sueltos en el libro. Escribí que según yo es lo que lo completa y es como una biografía de un libro de haikus que desaparece. La historia es que Jack, que no tiene apellido, o sea, y que es amigo de Allen y de Neil, que tampoco tienen apellido, y de Lawrence y de Gregory, pero no tienen apellido, nada más tienen nombres. Jack escribe un libro de haikus que deja ahí en su casa y su gato lo orina muchas veces y luego lo rasga hasta que el gato muere. Cuando muere el gato, la mamá de Jack, muy triste, empieza a tirar todas las cosas que significaban para ella la presencia del gato. Entonces tira las latitas donde come, la cama donde duerme, y luego ella quiere tumbar el árbol donde el gato se sube y quiere tirar la casa porque el gato también iba al techo y entre eso descubre el libro de haikus todo meado y todo rasgado y lo tira. Y ese libro se llama Cuaderno Inservible y aquí viene adentro de este librito y es la biografía de cómo fue escrito ese libro de haikus, o sea que no existe, por supuesto, es un libro apócrifo que escribe Jack, ¿no? Y le destruye su gato. Y de esto se trata el libro, es como una biografía de la escritura de ese libro, ¿no? Y voy a leer un poemita muy breve de ahí que se llama La verga de Neil siempre había puesto de buenas a Caroline hasta que la vio en la boca de Allen. Muy breve. Técnicamente, Caroline probó la verga de Allen hasta que la vio en la boca de Allen. Técnicamente, Caroline probó la verga de Allen. La vuelvo a probar. Bien. ¿Listo? Ay, Sí, es que se duplicó el audio en el YouTube. Estaba buscando el video y está en YouTube. Y Ok. hubo ahí una mezcla, pero Un quedó delay. gracioso. Muy Bueno, bien. ahí va, muy bien. Ok, se llama La verga de Neil siempre había puesto de buenas a Caroline hasta que la vio en la boca de Allen. Técnicamente, Caroline probó la verga de Allen al besar a Neil. Alguna sustancia se debe transmitir. Técnicamente, Jack también lo hizo al besar a Caroline. Y técnicamente, Allen se la mamó a sí mismo al besar a Jack. Voy a leer otro poema de Galaxy Limited Café. Este libro salió en Almadía no sé, hace unos años.
Y se llama, a ver, ¿qué leo? Freedom Fries. La libertad no dura. Se pudre antes que un tomate. Creí ser libre al hablar y creí ser libre al cerrar la boca. Y la libertad aún está disparando desde un submarino que no detecta en los radares, un puñado de granos de los pulmones a la cara y el taconeo de muletas mutiladas. La libertad es una verde señora francesa que ilumina con su antorcha el puerto de New York. La libertad es tan libre que no se ha detenido con nosotros. Es esclava de lo que le viene en gana y no le importan las consecuencias. Y es que la libertad en sí misma es desnuda y feliz. Por eso las autoridades nos protegen muy bien de ella. Era negro en los días en que lo único peor era ser negra y solo se tomó 2 fotos. Era negro, hijo de esclavos, y era un haragán incapaz de mover sus manos más que para sostener la armónica que soplaba con un tren en los pulmones. Sus últimos años los compartió con fanáticas del semen. Su madre le enseñó a vestir elegante y cuando llegó al cruce de la 61 y la 49 y se topó con esa chica. Él suponía que le gustaban solo las negras. Gritan mucho, tiemblan, hacen círculos perfectos. Pero siempre dejó que su guitarra tocara sola. Y esa chichoncita pelirroja, rostro de manzana, pecas fruitcake, se la chupaba con tanta ternura que parecía que las razas opresoras de todas las épocas se disculpaban ante la humanidad por haber ejercido el racismo. Después de esa noche, el negro empezó a tocar esos acordes chillones con los que trataba de romper el vidrio de la ciudad y resbalar los elásticos de los hombros. Eran noches de pool, carambola, triángulo, billetes sobre el paño y el negro deslizando el slide como si el mundo cayera en la buchaca. Fue arrestado bajo el cargo de ser negro y traer una guitarra. La policía le propinó una golpiza de escándalo, por lo que tuvo derecho a una llamada y llamó a Don, un famoso productor que lo liberó pagando fianza $33 y lo llevó en su coche a un motel, le dio una botella de whisky, un burrito y 45 centavos para el desayuno. Mejor grabemos mañana temprano un delicioso 78, propuso Don. Pero cuando llegó a su casa, el teléfono timbraba desesperado, lo descolgó y era el negro otra vez. ¿Y ahora qué? Preguntó Don, extremadamente nervioso. Estoy solo. Muy solo. Muy solo. Muy solo. Aprendí lo que sé en un cementerio. No te entiendo. No hay nadie más solo que yo. Ni la estrella en la bandera, ni la mancha en la luna. Y hay una dama enfrente de mí que está dispuesta a quedarse conmigo y aliviarme por 50 centavos. Y me faltan 5. Era negro en los días en que lo único peor era ser negra y solo se tomó 2 fotos. Su guitarra sonaba al mismo tiempo en las 2 orillas del Mississippi. Debió componer más canciones y mejores, pero no tuvo tiempo. Las notas de su vida estaban cansadas. Y cuando Miope buscaba sus anteojos, alguien le dio una botella de whisky, al parecer el marido de su nueva amante. Las luces del escenario brillaban intensamente. Bebió un largo trago y tocó por última vez. Este es un poema sobre una versión de Robert Johnson. Esa es la idea. Bravo. Bueno, muy bueno. I went down on the crossroads. Fell down on my knees. Ahí va. A ver, ¿qué voy a leer ahora? Este está bien. Noche de estreno. Y no podía cerrar su pantalón. No podía caminar. Carajo. Era una vida realmente triste la del hombre de la verga grande.
Sufría. No tenía inspiración, ni un buen vino, ni un buen paisaje en la ventana. Por fortuna, junto a una buena botella llegó Bernadette, que no se aparecía desde aquella vez cuando la abandonó con las reservaciones de un viaje a Hawái, un ejecutivo que mordisqueaba la barbilla de otros ejecutivos bien afeitados, con sacos de piel Y radiolocalizadores. Pero Bernadette es así, busca casos perdidos. Por eso llegó aquí. Y cada vez que Bernadette visita al hombre de la verga grande, se emborracha y se deja chupar las tetas, pero nunca penetrar. Una eguarme resentida en busca de consuelo que huye cuando ve a alguien tan necesitado como ella, y el macho egoísta que llora y patalea se queda solo con su vergota. Uf. Como muchos que nos hemos quedado con la vergota así. Solos. Y obviamente el hombre de la verga grande decide masturbarse de una manera especial. Digo, Bernadette no es cualquier teaser. Un trozo de sandía escurriendo jugo es su coño y no se puede comer. Distinguida, exótica y de abolengo. Por eso el hombre de la verga grande toma el florero oriental que le regaló su madre y arranca las flores artificiales con tanta furia como si fuesen las bragas de Bernadette y lo recarga en el dintel de la ventana donde antes el culo de Bernadette se recargó balanceándose 2 veces. En una cerró las piernas y en la otra gritó, ¡por ahí no es amor! Y lo aprieta como si moldeara las redondas nalgas de Bernadette y respira profundo. Respira. Respira y empuja. Plop. La porcelana envuelve el glande y lentamente cubre el tronco como lama al río. El hombre de la verga grande se mueve con seguridad en el florero y refleja una sombra inmensa en la pared interpuesto entre el espacio del tiempo y la materia, y antes de que la gran verga dispare diamantes perfumados de opio asiático cintilante en ese adorno místico, crack. El florero que soportó más que Bernadette se desmorona como una realidad cruel que tasajea todo. Y hay sangre, mucha sangre, mucha sangre. La verga tiene múltiples heridas y sigue erecta. Esa me gusta. La verga tiene múltiples heridas y sigue erecta. ¡Emergencia, emergencia, un torniquete! El hombre de la verga grande está en el hospital, lo atiende el doctor Roberts, famoso por sus prescripciones, y lo sutura y le advierte mientras le extiende una receta. A muchos les gusta que se la metan toda y las muelan pinole hasta que se les irrite la garganta por tanto grito, y a otros nomás les basta con que chupen sus chichis. Y eso es un misterio inexplicable. Tendrás la verga así las próximas semanas. No te quites las vendoletas, 0 puñetas, nada de alcohol y tómate estas pastillas si te sientes aburrido. Y el hombre ahora, con una momia entre las piernas desencajado frente a un futuro incierto, sigue sin poder cerrar su pantalón, sin poder caminar. Carajo. Bueno, seguimos platicando un poco más, ¿no? Ese es... Hay un cuento, ¿no? De Bukowski que... Sí, es el anterior. Yo escribí la parte anterior del cuento, ¿no? Cuando lo leí, quise escribir la introducción del cuento. Ah, ya. Sí recuerdo que se enrolló ahí la toalla, ¿no? Y Ey. Todo el asunto. Así es. Y bueno, pues ahora voy a leer un poema, pues un inédito y luego platicamos, ¿no? Cuando los pobres se mueran y ya, y los ricos hereden y ya, o sea, cuando todo vuelva a la normalidad. Y en el mar los peces se enreden en cubrebocas y frascos de antivirales y empaques de sopas instantáneas que se cocinan en los borbotones de petróleo. O sea, cuando todo vuelva a la normalidad. Y el cielo está enrojecido con gases y partículas, y las aves en extinción se precipiten sobre animales en extinción, que se pudren sobre otros animales en extinción, como fiambres y jamones de un sándwich. O sea, cuando todo vuelva a la normalidad. Y los pederastas reinicien sus rituales, los asesinos limpien sus armas con la saliva de sus víctimas y consigan orgasmos con cadáveres y billetes. O sea, cuando todo vuelva a la normalidad.
y andemos buscando amor, drogas, empleo, deudas o cualquier cosa que nos haga sentir vitales o motivados para acabar con la existencia, los enemigos del poder seguirán furiosos porque no lo tienen. Y los amantes del poder lo amarán tanto imaginando que es un descubrimiento científico, ignorando que las moscas que nos suman alrededor nos huelen como una mierda apetitosa. O sea, cuando todo vuelva a la normalidad. Muchas gracias, amigos. Ahora conversemos un poco, ¿no? Está muy bueno eso. Excelente poesía. Muchas gracias. Medio cabrona, por eso mismo es excelente. Sí, bueno, José Eugenio estuvo en las primeras reuniones de Gracias, Chef. hace poco más de 100 días. Lo invitó Indran. Y bueno, lo sigo y lo leo, ¿no? Me gusta mucho lo que escribe, y bueno, tiene pues ese fuego, ¿no? Esa vitalidad que luego a mí me consume la seriedad y no sé reír, no sé bromear, no sé hacer muchas cosas que le admiro a José Eugenio. Además de un compromiso social tremendo y siempre está dando, ¿no? Yo particularmente te admiro mucho, José Eugenio, y Muchas gracias igualmente. me da mucho gusto que compartas con nosotros tu obra, un poco de tu trayectoria, y bueno, pues bienvenido nuevamente. Buena onda. Ahí sigue el micrófono abierto, pues. José Eugenio, ¿tú estuviste alguna vez en Ciudad Juárez? Sí, alguna ocasión he ido a Juárez. Porque alguien me regaló ese libro del robotito que tiene, el último que Ah, leíste. sí. Ah, ok. Sí, que no lo he leído, confieso, pero ahí lo tengo. Pero muy ahora bien. pues ya voy a aprovechar, ya ahora sé lo que hay ahí, entonces ahora sí padre. lo voy a leer. Qué buena Yo onda. quiero ¿Quién te lo habrá comentar regalado que- ese? José, Aunque, sí, Carlos. no, que siga, que dale, No, Fer. yo solo iba a comentar que el formato es buenísimo, porque hay poesía que está para el papel y desde el papel la disfrutamos mucho todos los días, pero cuando la poesía es, digamos, performanciada o es ejecutada, bueno, yo envidio mucho a los que lo pueden hacer bien. Yo de repente hago mis intentos con algunos de mis poemas, pero, ay, no, así como lo haces tú, está padrísimo y va muy bien como que el fondo con la forma. Así que muchas gracias, le da mucha dinámica a lo que leemos aquí todos los días. Y espero que regreses. Sí, claro. O sea, el problema son los horarios y el trabajo y esas cosas, pero sí estoy al pendiente. Yo estoy en el grupo también de Poetas Sin Fronteras en WhatsApp. Ahí estoy con ustedes, ¿no? O sea, ahí sí los leo y veo lo que pasa. O sea, regularmente es el único grupo que tengo porque no me gustan así que lleguen tantos mensajes, pero el de Poetas Sin Fronteras me divierte mucho porque pues hay como muy buena vibra ahí, hay como gente de muchas partes y traen como noticias y cosas, ¿no? Se me hace muy lindo ahí el rollo. Y la revista que está surgiendo y todo lo que está pasando, porque como dice Jorge, yo aparecí en Poetas Sin Fronteras como el primer día o segundo día, o los primeros días, no lo tengo con claridad, pero he visto cómo se desarrolló la revista Ablucionistas y pues ya formo parte de ella y busco así que también otros amigos estén ahí involucrados, ¿no? O sea, porque sí me gusta mucho el proyecto en general de eso. Sí, yo quiero agregar, por ejemplo, el poema pandémico de Eugenio me pareció asombroso, ¿no? Además de que se atreve a usar un lenguaje que pocos nos atrevemos a usar, ¿no? Recuerdo ese de el valor de 2 kilómetros de verga, ¿no? Un poema que publicaste en tu Facebook. Ah, el del subíndice, claro. Sí, está genial. Aparte de que a cada poema le pones ahí del libro tal, ¿no? Que también es como otra poética ahí extra. Eso surge porque dicen que las políticas de Facebook se van a quedar con tus derechos, ¿no? Y todas esas cosas que dicen, ¿no? Como si a alguien le importara. Y entonces yo le pongo una referencia como para que Facebook pues no pueda quedarse con eso porque ya le pertenece a alguien más. Ese es el juego de ponerle que pertenece a un libro, ¿no? Y eso pues ya me ha dado a hacer un libro de los libros. También estoy preparando un libro de los libros, ¿no? Ya en ese juego pues ya me quedé pensando que también hay como otra poética ahí, como tú dices, Jorge, ahí se puede trabajar otra idea a partir de eso, ¿no?
Y también otras cosas que has hecho que me parecen muy innovadoras, o sea, lo que hace, por ejemplo, Sergio Garao con el Slam Poetry allá en Italia, que el movimiento del slam me encanta, o sea, yo quisiera hacerlo y se los dije a ellos, si esto yo lo hubiera visto a los 18 años, lo estaría haciendo, ¿no? Me dijeron, lo puedes aprender, pero siento que si hubiera tenido esas experiencias a los 18 años, hubiera intentado hacerlo más joven, ¿no? Pero Cambiar me la encanta. poética, sí. Sí, sí. Pero bueno, esa creatividad, el otro día estaba viendo el video que compartiste en el grupo de Poetas Sin Fronteras de WhatsApp, de un poema en WhatsApp, ¿no? O sea, que se va Sí. de un gato que se sale y va a la casa del vecino, y en la casa del vecino hay un recital poético, y el gato está Así es. disfrutando la lectura de poesía. Y dije, está genial, porque tienes que ver el video y recorrerlo así, el diálogo que está platicando alguien con alguien más, ¿no? Con alguien más, sí, es un mensaje de WhatsApp, sí, la pantalla Eso de un WhatsApp. lo pusieron en el grupo de WhatsApp. ¿O no lo Sí, vi? sí, sí. Wow, me lo perdí. Y Luego te lo vuelvo a pasar, ¿eh? son Sí, bueno. son nuevos formatos de hacer poesía, ¿no? Y a mí eso me Sí. gusta. O sea, recordemos que, o sea, la poesía está antes de la escritura, antes del papel. Entonces el libro, el papel es un formato nada más, es un soporte, ¿no? Entonces, si puede estar en otros soportes como el WhatsApp, el video, la videoconferencia, lo que sea, digo, súper de lujo que alguien lo haga. Genial, sí. Sí, a mí también, o sea, yo pensé exactamente lo mismo que te dijo Fer cuando estabas recitando tus poemas, es ese performance, ¿no? Esa forma de mostrarlo de una forma un poco histriónica, me parece genial. Yo pues cuando leo soy como muy, tal vez, no sé, nervioso o lo que sea, muy concentrado en la lectura, pero me parece bonito poder hacerlo así también. Te felicito, chévere. Trabajo con un baterista que se llama Enrique Camacho y hacemos música y bueno, ya antes de la pandemia, eso era antes del COVID porque ahora no hacemos nada, pero la idea de nosotros era un proyecto como, se llama Un País Cayendo a Pedazos, está en las redes, está en YouTube, está en todos lados, se llama Un País Cayendo a Pedazos, hay un disco que pueden descargar, y es un baterista y yo, y el formato es un recital, es una lectura de poesía con un formato de concierto de rock. Y pues yo bailo en unos pedazos como si fuera un concierto de rock y hay un baterista en vivo y hay unas secuencias y se presenta en lugares donde habría conciertos de rock y ese tipo de cosas, ¿no? Y son puros poemas, muchos de los que hago también aquí. Y están en secuencias y toda la cosa. Lo pueden encontrar eso y si quien quiere descargar el disco, pues un día, en otra ocasión les puedo mandar una descarga gratuita para que lo tengan. Y eso, si no lo pueden escuchar en las redes, ahí está muy fácil de encontrar. Wow, chévere, gracias. Yo quiero hacer un comentario. Yo estoy sintiendo ahorita fuertemente, José Eugenio, el sin fronteras, en Poetas Sin Fronteras, ¿no? Que yo creo que en tu poesía, ¿no? En tu performance, en tu slam, ¿no? En tu influencia de los beats y de los blues y del jazz y del rock, ¿no? Ahí como que ahí está, ¿no? Representada, ¿no? Toda esa visión, ¿no? Del romper las fronteras o el hecho de no tener fronteras, ¿no? Acá en este espacio, ¿no? Entonces, yo sentí mucho, ¿no? Toda esa calidad, bueno, global, ¿no? Internacional, bueno, simplemente, como te decía, ¿no? Sin fronteras. Pero quería preguntarte, yo vi ciertos cruces ahí entre vos, digamos, y la poesía slam afroamericana, ¿no? Toda la tradición afroamericana del blues, jazz y el rock y todo eso, ¿no? Pero también del New Yorican Poets Café, ¿no? Con Miguel Piñeiro y todo eso. Entonces, claro, tú tienes tu propia voz, ¿no? Vos sos bien único, o sea, representás muchas
tu propia personalidad, ¿no? Tus propias vivencias y todo. Sin embargo, también te veo, ¿no? Confraternizando con todos esos movimientos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, yo creo que mis primeros acercamientos a la poesía fueron en un anuario de la Enciclopedia Salvat de 1971 o algo así. Y había una parte de música donde hablaban precisamente del concierto de Bangladesh. Y había unas fotos ahí de George Harrison y Eric Clapton y todos los que participaron, Russell y todos los que participaron. Y venían unas frases de Bob Dylan que eran de las canciones de The Time Are the Changing. Y entonces yo cuando leí esa parte que dice, vengan padres y madres del lugar y no critiquen lo que no entienden porque sus hijos están fuera de su control, porque los tiempos están cambiando. Yo era un niño de 5 o 6 años o algo así, porque estaba aprendiendo a leer. Y leí eso y me choqueó que era, yo estaba leyendo algo que era lo opuesto a lo que me habían educado mis papás, ¿no? Y no podía entender por qué estaba en un libro. O sea, a mí siempre mis papás me habían comentado que los libros eran así como una cuestión pues muy sagrada, elemental, educativa, formativa, y me encontré esas cosas ahí y me choquearon, ¿no? Mi hermano un poco mayor me empieza a platicar entonces de Jim Morrison y esas cosas, y mis aspiraciones siempre fueron de ser músico. Y descubro que hay, ya con el tiempo, que hay gente como Leonard Cohen o Lou Reed o algo así, que ellos no tienen tantas virtudes vocales o así muy explícitas, sino que tienen más virtudes líricas o musicales, ¿no? Y ahí en esa parte donde, dado mi escaso talento musical, me quise asir al rock, ¿no? No quise despegarme de eso y quise ser más bien por eso, ¿no? Entonces, son como mis primeras líneas de así de copias, son básicamente los cantantes esos que dicen cosas, ¿no? Y ya después me preocupó mucho porque la letra significara algo. Y luego ya después conozco la poesía y la poesía de pronto me encuentro con una solemnidad que no conecta conmigo. Y me doy cuenta que como que hay otra poesía que es todavía más vanguardista que la lírica del rock, ¿no? O sea, y veo que hay así como que el rock está involucrado en eso y en muchas maneras, ¿no? Desde la letra o la actitud o la forma de ser o lo que deriva la situación juvenil en todos los aspectos de la rebeldía, la insatisfacción, el descubrimiento sexual, etcétera, etcétera. Entonces es de ahí donde yo trato de concretar, pues, no sé, mi vida a partir de esa visión de lo que significa la filosofía musical, ¿no? Pero ya después he ido aprendiendo que hay demasiados artistas y me doy cuenta sin saber que me estoy copiando a muchos o que no estoy haciendo nada nuevo tampoco, o sea, y no estoy siguiendo una tradición, es todo, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, de donde soy yo, es un país muy conservador, es un país muy, poéticamente demasiado solemne, o sea, hay muy pocas vertientes del humor, muy pocas vertientes de la irreverencia, y además las cuestiones institucionales como pues, la Casa del Poeta o Bellas Artes o Tierra Adentro o Letras Libres o Vuelta, pues le dan una espalda terrible a la irreverencia, ¿no? No la contemplan como un asunto literario, ¿no? O sea, básicamente quieren a puros señores jóvenes o ancianos prematuros, no sé cómo llamarle, en sus páginas. Y eso es así como, yo también digo, me siento muy contento, ¿no? Me siento muy contento de que también esas partes yo no me incluya, porque también es parte del rock and roll, ¿no? O sea, exactamente esa odiar ese punto, ¿no? Acabas de poner el tema para la siguiente agenda de temas, ¿no? La irreverencia. Sí. Quería felicitarte, José Eugenio, por tu presentación de esta noche. Es un performance, pero buenísimo y muy estimulante. Es cierto que te inscribes en una tradición, bueno, está toda la poesía de los Beatles que estaban en Norteamérica, pero también estaba recordando a los nadaístas en Colombia, que es un movimiento que fue muy de vanguardia en su momento y disruptivo, irreverente. Recuerdo al gran poeta Jaime Jaramillo Escobar, que tenía un apodo que es X504,
Él Sí. leyó estuvo en Venezuela, en Caracas, y él hacía su performance de sus poesías, que te recomiendo que si no lo has leído, porque tiene una poesía de un humor bastante bueno, ¿no? Notable. Pues Y bueno, entonces estaba buscando emparentarte con esta tradición en otros países de Latinoamérica y recordé a los nadaístas y en este caso a Jaime Jaramillo Escobar. voy a buscarlo, José Luis. Muchas gracias por la Sí, sí. recomendación. Y pues sí, seguramente, pues sí hay, pues es que hay gente que estamos desubicados en el mundo, somos demasiados, ¿no? O sea, tampoco es exclusivo de unos cuantos, ¿no? Déjame decir una cosita, que tu poesía me lleva a la poesía irónica inglesa, ¿no? Y la comedia de la vida, que por ejemplo, Sérbica también de Philip Black, ¿no? Y en Perú, Antonio Cisneros, Claro, y claro, claro. en Chile, Nicanor Parra. Exacto, sí, pues sí, de ahí vengo también, o sea, aprendí mucho de ellos también y los copio y sí, o sea, pues son más Antonio Cisneros que Nicanor Parra, fíjate, tú, Indra, a mí Nicanor Parra me da mucho miedo porque es muy fácil influenciarte por él, ¿no? O sea, y Antonio Sí. Cisneros me ofrece una inteligencia un poquito más, más amplia, ¿no? O sea, para mí. Pero, pues sí, Nicanor Parra, pues le quiero copiar todo, ¿no? O sea, hasta el número de la página de cada poema, ¿no? Sí, es increíble. Y me da coraje que no se me haya ocurrido antes a mí, ¿no? O sea, No, pero eres una ave rara en el paisaje de Norteamérica, no solamente en México, pero en Estados Unidos también. En Estados Unidos hay pocos poetas que juegan tanto en cada verso. James Tate fue uno de los poetas en Estados Unidos y Charles Simica un poco. también, Pero sí. es una, no sé si hay algún ensayo escrito ya sobre el tipo de poesía o si hay alguna estudioso que ha hecho un trabajo sobre tu poética, pero si no, hay que hacerlo porque hay que codificarlo y presentarlo de manera a la academia para que la academia entienda que esto también es poesía, ¿no? Y Qué esto gentil también eres, Isra. es vida. Quiero Claro, decir tienes toda la que razón. tienes que contratar a alguien para preparar o invitar a alguien de estudiar tu Un obra ensayista, de claro. manera teórica, porque Si me regalas todos tus libros y yo hago el estudio. Muy bien, me das tu dirección, por supuesto. Ahí le escribes en el grupo de WhatsApp, si te los mando. Oye, no te creas, no En todo soy caso, tan encajoso. Pero sí voy a comprar todos tus libros y voy a escribir sobre bueno, yo él. también, yo he traducido a Chepe a casi todo de Physical Graffiti y Felicidad del Pistola Caliente. Y no sé dónde tenemos que pendiente organizar esas traducciones y publicarlos en un libro, pero es un gran placer. Lo aprendí mucho de ese proceso de convertir, de encontrar el inglés equivalente, o no sé. Ese fue hace años, yo tengo que volver a esos. Sí, tenemos que volver. Eso ya fue hace como 15 años, Indra, más o Sí, menos. sí. Todavía hay no que éramos volver los a que eso. somos ahora. Éramos peores. José Eugenio, yo te estoy hablando aquí desde Washington, D.C. Yo tengo 34 años de vivir en Washington, D.C. Cuando yo me mudé para acá, la población afroamericana acá era casi el 70%, ¿no? De la población. Ahora es un poco menos del 50%. Y yo iba a eventos
poéticos, ¿no? De jóvenes afroamericanos más que todo. Y mira, veo una gran congruencia, ¿no? entre esas voces, ¿no? Y la voz que vos nos has interpretado, independientemente, ¿no? De que este haya sido un ambiente urbano y vos viviendo, digamos, en los ambientes urbanos de México, ¿no? La ciudad de México, por ejemplo, quizás es la gran excepción porque es ciudad progresista, yo creo, por comparación al resto de México, ¿no? Con respecto pero veo mucha congruencia allí entre esas voces, o sea, jóvenes, así afroamericanos, que practicaban la poesía tipo slam. Algunos eran raperos, pero la mayor parte de ellos practicaban la poesía performática y de slam, tanto así de que cuando llegó este nuevo grupo que se llama Split is Rock, aquí, ¿no? Ellos tomaron bajo sus alas, ¿no? al equipo de slam de la ciudad, ¿no? Y lo entrenó una gran poeta, ¿no? Dominicana que escribe en inglés que se llama Elizabeth Acevedo, ¿no? Gran poeta, claro, sí. claro. O sea, sí, ella fue una de las entrenadoras, ¿no? Del equipo de slam de Washington DC y ganaron las competencias nacionales, ¿no? Porque se convirtieron en competencias, ¿no? de slam, que es una cuestión que puede ser controversial, ¿no? Pero vaya, así se promovía, ¿no? Ese tipo de como el freestyle, ¿no? De los que están ahí tirándose uno a otro, o sea, algo así, batallas de orales, ¿no? De poesía oral. Sí, y había, exacto, toda la tradición del repentismo, ¿no? Que el repentismo es anterior al rap, ¿no? Porque hay tradiciones repentistas en Cuba, en Brasil, en México, ¿no? Puerto Rico tienen tradiciones repentistas, ¿no? Sin embargo, en Venezuela también. Sí, entonces es una... Vuelos de los vallenateros. Sí, o sea, que estoy hablando de un tipo de expresión urbana, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros como poetas tendemos a expresarnos de una manera interna, ¿no? Interiorizamos, ¿no? Lo que es la poesía, o quizás nos inspiramos en la naturaleza, en el cosmos, ¿no? Y en todo lo interno. Sin embargo, pues, bueno, ya ¿cómo se llama? Los de la tradición del Macondo, ¿no? Esa era su onda, ¿no? De que ya superamos toda la tradición aquella de que la literatura se llevaba a cabo en el campo, ¿no? Ahora la literatura, yo creo, no es más que todo la narrativa, y el cuento, ¿no? Y la novela se está llevando a cabo en el espacio urbano, ¿no? Y yo creo que la poesía, ¿no? Que vos nos has compartido, está expresando, ¿no? Esa voz urbana, ¿no? Todo ese sentir, esa experiencia, ¿no? De los jóvenes, toda esa experiencia de las ciudades, ¿no? En que vive la mayor parte de nuestras poblaciones ahorita en América Latina. Así es, pues sí. Es como te digo, o sea, de pronto me doy cuenta, o sea, con el tiempo y con la experiencia me doy cuenta que me estoy copiando a muchísimas personas que ni conozco, o sea, y que provengo de una tradición que no sabía que estaba, ¿no? O sea, pero soy parte de lo mismo, o sea, del inicio, yo creo que del poema, de la juglaría o de... La satírica. Sí, de eso, o sea, pues, oye, Chepe, si nadie más quiere hablar, yo quiero decir algo muy brevemente, pero no le quiero quitar la palabra a alguien más. Nadie dijo nada. Lo que te quiero decir es que tus poemas me preocuparon un poco porque me doy cuenta cómo pierde uno el tiempo. Yo crecí en un barrio bien malandro de drogadictos y todo. Y fui conociendo poetas y mi modo de hablar, mi modo de ser, mi modo de vestir fue cambiando hacia la seriedad. Estudié literatura y peor, ¿no? La poesía que consideramos la oficial, ¿no? La que podemos encontrar en las librerías, en los textos de las escuelas, pues fueron deformando esa capacidad de expresar con más libertad lo que uno quiere, sobre todo a través de la poesía. Y eso es preocupante, tengo 62 años y apenas me empiezo a dar cuenta de esa deformación, ¿verdad? Pero te lo agradezco desde luego. Qué padre.
Es bueno, muy bueno. Yo quisiera preguntarte, bueno, siguiendo las consideraciones de Carlos, de Agustín, esta crítica ácida, mórbida, llena de humor, ¿no? De sarcasmo, de humor negro, eh, esta crítica a la sociedad, ¿no? Al ser humano. ¿Cómo percibes como autor la naturaleza humana? Porque lo que percibo yo personalmente, apreciando, interpretando tu lectura, es, bueno, no salvas a ningún personaje en tu poesía, ¿no? Todos están en una búsqueda desenfrenada de vitalidad, pero no pueden trascender su propia mediocridad. Y sin embargo, el propio poema es vitalidad, ¿no? Es vital, el poema está saltando constantemente, ¿no? Entonces, claro, te has referido a otros autores, en fin, pero muy hondamente, me gustaría saber cuál es tu percepción sobre la naturaleza humana. Bueno, mira, yo pienso en la novela de Jack London, de La Peste Roja. En esa novela resulta que se muere todo el mundo, nada más quedan unos personajes que son los que cuentan la novela, ¿no? Y entonces está lleno de fábricas, porque se supone que sucede en el siglo XXI, o sea, le escribió como 100 años, o sea, es una novela futurista de 100 años posterior, ¿no? Como si escribiera una novela del siglo XXII, ¿no? Alguien ahorita, así la escribe Jack London. Y en esa novela, pues yo la leí muy pequeño y se trata de que los personajes que quedan vivos se sorprenden de que la ciudad y las construcciones quedan sepultadas por la naturaleza. Cuando el ser humano ya no incide sobre la naturaleza, ¿cómo se llama? Oculta toda la creación humana. Y esa es una imagen que tengo desde muy pequeño, ¿no? Que si nosotros dejáramos de actuar, o sea, la sociedad, nos van a ganar los árboles, las plantas, nos va a ganar los ríos, nos va a ganar las montañas, nos van a desaparecer. Y nuestra lucha para poder permanecer en este mundo es destruir a la naturaleza, porque si no, no podríamos estar aquí, no podríamos habitarla. Y ese es, por ejemplo, ahora que sucede esta pandemia que nos toca a todos, que tenemos una visión ahí cosmogónica del universo ahora de esto. Un día nos recluimos y el cielo se puso azul, ¿no? Y luego los animales empezaron a salir por las calles, ¿no? Y y de pronto nos empezamos a quedar acorralados, ¿no? O sea, y la naturaleza empezó a quitarnos nuestros espacios. Pero bueno, como somos demasiado egoístas y muy protagonistas del desastre, o sea, queremos salir a fuerza del confinamiento para quitarle a la naturaleza el espacio que tiene. Por eso no creo en la humanidad. O sea, por eso pienso que no hay. Por eso yo anhelo que nunca encuentran la vacuna tampoco del COVID. Me encantaría que no sucediera, porque eso nos daría un poco más de ego como sociedad. Pensaríamos que somos indestructibles e inmortales, ¿no? Y estaríamos inventando todo el tiempo maneras para permanecer más tiempo en este lugar, ¿no? Y solamente lo que estamos haciendo es quitarles el espacio a los que generan la vida, ¿no? Porque nosotros la destruimos. Ese es nuestro juego, o sea, por eso inventamos las mafias, el narcotráfico, el asesinato, los feminicidios, todas esas acciones donde participa el ser humano son para acabar la existencia, ¿no? Y la naturaleza al contrario, la naturaleza tiene un ciclo de creación, ¿no? Y de procreación constante. Y nosotros somos los que estamos estorbando. Esa es mi visión a partir de que leí la novela de La Peste Roja de Jack London. Y lo veo, voy al banco, voy al mercado, voy al supermercado y yo veo que las latas están en orden, veo que los detergentes están súper bien y los únicos que generan caos somos las personas con nuestra propia conducta pues impropia, ¿no? Y tampoco sabemos comunicarnos entre nosotros, ¿no? Generamos caos, generamos pues no sé, envidia, rencores, enojos, o sea, porque tampoco sabemos convivir, porque nuestro egoísmo es tanto. Y ahí me recuerda la otra caricatura de que a lo mejor algunos de ustedes tienen una edad similar a la mía, un poco más jóvenes, todos se ven más jóvenes que yo, pero hay una caricatura del Pato Donald con Porky, donde se empiezan a disparar con pistolas y pistolas hasta que destruyen el mundo y nada más queda uno
y el otro agarrándose de la cola del otro porque ya se va a caer hacia el espacio. Y uno le dice, es que no hay espacio para los dos en este mundo, ¿no? Por eso te voy a matar. Y esa es la actitud del ser humano. O sea, no queremos ni aprender, ni queremos convivir. O sea, eso es como la visión que yo veo. Por ejemplo, las redes sociales son la demostración de eso, ¿no? Nadie quiere aprender, ¿no? O sea, todo el mundo en la total ignorancia opina, ¿no? A partir de su propia vanidad, quieren exponer un punto de vista que sea universal también, ¿no? Y pues no sé, hay que reflejar eso, que también con eso convivimos, ¿no? O sea, porque nuestra supervivencia consiste en eliminar a los demás, no en convivir con los demás. Digo, así han sido las conquistas, así han sido los imperios, así han sido las empresas, así han sido los sindicatos, los partidos políticos, todas las instituciones que ha generado la humanidad. Se trata de deshumanizar primero y apabullar al que está abajo de ti, ¿no? Esa es como la constitución de la sociedad humana, ¿no? Y en la naturaleza sucede de otra manera, ¿no? O sea, sí. Bueno, sabia la naturaleza. Sí, claro, que lejos. dice que nadie quiere aprender, pero ¿no? fíjate que en el grupo que se ha creado de manera espontánea y con el motivo de acompañarnos, parece un colegio. O sea, a diario estamos aprendiendo mutuamente, la verdad. Sí, tiene razón. Es por eso de que mantengo el grupo. grupo. Realmente no, lo mencioné hace rato, porque, o sea, el grupo lo mantengo, porque yo, o sea, cada vez que me despierto, si tienes 47 mensajes de WhatsApp, digo, bueno, pues déjame aventármelos a ver qué traen, ¿no? Pero sí traen, o sea, Es sí hay una onda, o sea, sí hay avidez. cosas, o sea, no hay discusiones, o sea, no hay discusiones estúpidas, a lo que me refiero, no hay una imposición de un punto de vista, ¿no? Sino hay otro tipo de actitud, y eso me agrada, ¿no? O sea, porque es así como, pues no sé, o sea, pareciera como si todos fuésemos anónimos y salieran, pues no sé, frases ahí como si fueran flores de un campo que no tienen nombre, sino son flores y punto, ¿no? Así es como veo ese grupo de WhatsApp, ¿no? Como un jardín, así que no puedo reconocer ni quién tiene pistilos o filamento, X, no sé ni cómo se llama, ¿no? José Eugenio, solo quería decir de que el pensamiento que compartiste con nosotros, ¿no? Con respecto a la humanidad y la naturaleza, ¿no? Lo sintetizas de una manera súper contundente en esa imagen donde las cucarachas se comen a Dios. Sí, es terrible. Es la belleza en todos tus poemas, la belleza o la estética, si se quiere, de un grito histérico, ¿no? Sí. Un canto histérico, ¿no? Del personaje que ya no siente, ¿no? Y que trata de buscar emociones, ¿no? Y sin embargo, Ada, es como vos decías, ¿no? Que tiene un sentido del humor, ¿no? Que es algo que nuestra poesía latinoamericana y la poesía española carece del sentido del humor. Yo creo que Indran nos estaba hablando anteriormente, ¿no? De ese sentido del humor así cáustico inglés en la poesía en inglés en Estados Unidos. Porque somos latinoamericanos, ¿no? Hay mucho movimiento, mucha danza, mucho baile. Sí, mucha risa. Nosotros nos reímos mucho por todo y por nada. Sí, es sin curioso embargo, que la poesía la hemos mantenido tan es un espacio bien solemne, ¿no? Un espacio solemne. ¿no? Tal vez es raro que la poesía no solemne gane algún premio. Sí, creo que Rubén quiere decir algo. Clarísimo, tienes razón. Rubén, Hey. ¿ibas a decir algo? Sí, José Eugenio, hola, mira, yo creo que te hablo desde un universo paralelo, man. Porque quizá yo soy el típico ejemplo de eso que tú decías de un joven o un anciano prematuro, ¿no? No quisiera hablar de mí, pero tu poética, que me parece que es exactamente una poética, me pone ante un espejo precisamente de la irreverencia, del humor. Y yo reconozco claramente con respecto a mi trabajo, a mi persona, que aunque yo quisiera, porque lo he intentado,
no me sale, no lo puedo hacer así realmente. Y sí reconozco que hay muchas gentes que lo hacen de una manera muy inteligente, elegante. Bien, me viene a la mente, por ejemplo, la propia doctora Sara Pot, que para nosotros es una organizadora de congresos y demás, que uno de sus cursos lo hace con un humor y con una gracia. Vaya, se vuelve un rosario, una filigrana de chistes y de anécdotas y paradojas, etcétera, ¿no? Muy bien hechas, además, muy bien logradas. Yo en ese sentido, sí, me siento de alguna manera un poco como Agustín, en este sentido, pensando que, pues no sé si he perdido el tiempo, pero sí que de alguna forma estoy quizá en otro plan, y pues simplemente lo admito, lo acepto y me reconozco en ello, ¿no? En lo que sí difiero de ti es en una sola cosita, José Eugenio, que talento para la música dices que no, y yo siento que tus poemas, con toda la performance y lo que quieras, sí, para mí en el fondo lo que tienen es una musicalidad evidente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues, caramba, me es muy refrescante y te agradezco mucho el poder compartir y observar esta poética tuya que es tan heterodoxa y al mismo tiempo tan poética. Muchas gracias, Rubén, por tus comentarios. Qué padre. Déjame añadir algo, porque, Chepe, tu sermón que acabas de dar era muy bien logrado, ¿ok? Pero el problema es que somos seres humanos y tenemos esperanza. No sé de dónde viene la esperanza, de nuestra infancia, nuestros papás, nuestros sentimientos de amor hacia al vecino o a la novia, no sé, pero o al perro o al gato, pero hay esperanza que nace espontáneamente o viene de algo. Entonces siempre hay esta esperanza tal vez estúpida o mal pensada, pero es lo único que nos da ánimo para escribir poemas, Claro. por ejemplo, para seguir conversando. Y entonces necesitamos tu crítica, tu punto, y espero que haya mucho más como un correctivo, una manera de... Porque somos comentaristas sobre la sociedad en nuestros poemas. Sí, y esa sí. parte es algo que tú haces muy bien. Y es muy importante ese papel político del poeta a través de su poema. Yo creo que esa otra cosa que tú, como el personaje en las obras de Shakespeare, que es el clown, que es lo más inteligente, lo más brillante de todos los personajes, pero lo hace a través de las bromas, ¿no? Y está considerado como un intocable porque él puede hacer bromas del rey y el rey no le va a condenar a la muerte, ¿no? Él puede hacer bromas de todos. Y eso es lo que tú haces. Eres un bromista en tus poemas y necesitamos este papel. Y espero que haya haya escuelas que tú fundas para propagar ese tipo de poesía. Porque Estaría muy bien. necesitamos establecer diferentes escuelas, ¿no? A través del país para que nunca más se pueda decir que los latinoamericanos no saben reírse en sus poemas, ¿no? O no saben expresar en su poesía algo irreverente. Es algo que se nota, que somos demasiado, si me incluyo entre los poetas americanos en este sentido, somos demasiado reverentes, ¿no? Del verbo, hacia el verbo. Y lo que tú haces es destruir esa reverencia y de manera creativa y te apoyo y te saludo.
Muy Gracias, bien. Imran. Bueno, lancé una pregunta ahí de que quién quiere tomar la palabra y le toca Yo a quiero Alexis añadir y luego algo, a Luz María. quiero complementar algo que dijo Indra, pero voy a dejar que hable Alexis, que no ha dicho nada. Hablado, Alexis. Hablo yo. Sí, gracias, José Luis. Yo quería salir en defensa de... Ese era el mío. ¿Se me oye? ¿Me oyen? En defensa de la poesía latinoamericana, perdón, que es humorística y que es irreverente y que es urbana, y me trae mucho a la memoria a Virgilio Piñera, poeta cubano. Sí, lo conozco, ¿cómo no? Y sí, me parece que tiene mucho de puntos de contacto con la poesía de Piñera con respecto al humor y a la sordidez urbana esa que se muestra ahí, y lo quería mencionar para que no quedemos como No, que... me recordaste otro poeta también, el cubano, que se llama Ángel Escobar. También se me Ángel hace Escobar también, súper que en paz padre, ¿no? O descanse. sea, súper Sí. inteligente, ¿no? O sea, tiene una cosa así muy bonita. Sí, hay mucho, hay ejemplos buenos. Solamente quería decir eso, pero me pareció muy fresco y me encantó la manera de leer. Muchas gracias, Alexis. Gracias. Bueno, Bueno, sí, quería sigue. complementarlo. Sí, Quería adelante. complementar lo que decía, quería complementar lo que dijo Indra, un aspecto importante que es la figura del bufón o el clown que aparece en Shakespeare, específicamente recuerdo al bufón del Rey Lear, de la obra de Rey Lear, que es un personaje extraordinario y que tiene todas estas características de ese personaje que es crítico, que dice las verdades, pero con mucha irreverencia, con mucho humor negro, eh, y que incide mucho, incide demasiado en el resto de los personajes. Y en ese sentido rescato entonces tu poética, tu estilo, eh, tu forma de presentarnos la poesía, y me gusta mucho eso de unir lo narrativo, que es una tendencia que a veces se ha perdido en la poesía, la capacidad de narrar, de contar, y el canto y el cuento, ¿no? Que es eso que cuando va de la mano y es en armonía, da unos resultados extraordinarios. Entonces, bueno, hacer énfasis en el rescate de esa figura del bufón, del clown, que muchas veces queda de lado o está al margen, pero que es tan necesaria y tan vital en estos tiempos que vivimos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Es cierto. Luz Estela. Bueno, no, pues me acordé también de Quevedo, de la poesía española, que estábamos diciendo que tan seria también, y pues me acordé Ajá, solo pues de sí. Quevedo y sus poemas irreverentes también y de burla. Y otra cosa, pues respecto a lo que hablabas, digamos, de la naturaleza humana, solamente quería decir que sí, o sea, de acuerdo contigo en casi todo, pero realmente eso que hacemos de criticar, lo hacemos precisamente porque sabemos que puede haber un cambio o puede haber algo que nos haga, digamos, ir en diferentes dirección. Y la naturaleza, digamos, no es que seamos nosotros contra la naturaleza, sino que nosotros somos naturaleza. La naturaleza es cruel y hay entropía. Siempre tendemos al desorden y al caos y a la destrucción. Pero al mismo tiempo, como especie hemos logrado organizar ciertas cosas, y el hecho de que hemos llegado tan lejos no es porque haya machos alfa que mantienen la evolución. La evolución se da gracias a que hay solidaridad, porque si sobreviven los más vulnerables, sobrevive la especie. Entonces era solamente ese comentario, que a veces se necesita esa acidez y eso pero porque nos hace reflexionar e ir en otras direcciones, porque si todo fuera destrucción y caos, ¿cuál es el objeto de mostrarlo, cierto? Entonces, un poquito como también hablando de Indran, de la esperanza de hacia dónde vamos, ¿cierto? Hay otras formas de vida, otras sociedades que han logrado algo distinto a este patriarcado de la poder y cierto, el destruirnos. Entonces, yo sí confío en que
si sobrevivimos el cambio climático y la pandemia y todo este apocalipsis, de pronto podemos construir algo mejor como especie. Muy bien. Bueno, solo eso. Carlos. Sí, aquí en Washington, D.C., tenemos a un poeta que se llama Quique Avilés. Yo creo que quizás Luz Estela, Indran y Alexis lo conozcan. No, pero él es un poeta salvadoreño que ha vivido acá ya como unos 40 y pico de años, ¿no? Y él comenzó a escribir cuando tenía como unos quizás 16, 17 años. Él también hace performance, ¿no? De hecho, los poemas de él son escritos, ¿no? Para ser actuados. Entonces, y sus poemas tienen un gran sentido del humor. Sus poemas son bastante ácidos también, ¿no? O sea, tiene una crítica, ¿no?, bien acérbica, ¿no?, ante lo social. Sin embargo, para mí que es el poeta latinoamericano acá, en esta zona de Washington, D.C., ¿no?, que tiene la más larga trayectoria, o una de las más largas trayectorias, ¿no?, y que tiene un gran atractivo ante los jóvenes, ¿no? Entonces, sin embargo, es altamente marginalizado, ¿no?, acá. Entonces, bueno, él, y lo he dicho abiertamente, él ha tenido un problema con las drogas, ¿no? Ha luchado, ¿no?, con ese problema, ha tratado de curarse, ¿no? Y sin embargo, es algo que los sigue acechando. Entonces, y sigue siendo altamente marginalizado, ¿no? Muchos lugares acá no quieren porque va a causar problemas, dice la gente, ¿no? Y sin embargo, yo no creo que sea así, ¿no? Entonces, pero esa experiencia de la marginalización, cuando uno se atreve, ¿no?, a tener ese tipo de reverencias, es real. ¿Qué nos podrías hablar al respecto, José Eugenio, basado en tu experiencia y en el tipo de poesía que vos escribís? Pues no sé, o sea, es que, como dijo ahorita Fer, por ejemplo, en México es bien complicado que una poesía irreverente, antisolemne, humorística, Sí. gane un premio importante, ¿no? Por ejemplo, a las instituciones culturales les cuesta mucho trabajo aceptar eso, ¿no? Pero como te digo en lo anterior, a mí me agrada mucho estar muy lejos de eso, y no estar en ese ámbito, porque es como darle pues no sé, el sentido a la literatura, porque todos ustedes han mencionado unos clásicos de la literatura o sea, unos clásicos de la literatura para mencionar lo que es la literatura irreverente, ¿no? Ha mencionado a Shakespeare, a Quevedo, ¿no? Quevedo. Y empiezan a ver, y todo eso así, el clásico de la literatura es irreverente, ¿no? Porque ya después, se hace académica y se hace de estudiosos y se hace clase, ¿no? Pero en su momento siempre es una irrupción chocante, ¿no? O sea, ya después, digo, ya ahorita, por ejemplo, ya hay gente que saca doctorados sobre Charlie Parker, ¿no? Pero hace 50 años nadie veía a Charlie Parker más que unos cuantos, ¿no? O a Miles Davis, ¿no? Y ahorita pues ya lo encuentras en la sección de música clásica, ¿no? También, y antes era como algo que era muy underground, muy susceptible a ciertos ambientes, ¿no? Pero ese es el correr de la historia del arte, ¿no? Siempre algo que surge de esa manera así espontánea, fresca, después se convierte en clásico y ya después lo entendemos de esa manera, pero no, como surge y lo que genera y lo que provoca y lo que hace en la evolución o no llamarla evolución, sino la secuencia de creación, surge a partir de ese tipo de irrupciones, de voces, de experiencias, ¿no? Ya después las llegamos a comprender como sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no sé, en los 60 ligeramente las personas enloquecían con los Beatles, ¿no? Y ahorita ya hay jóvenes que se aburren con los Beatles, ¿no? O sea, porque ya hemos escuchado tanta música que eso no parece fresco como en aquel tiempo, ¿no? O sea, pero es parte de la secuencia creativa, es lo que te digo. Y así, pues no sé, yo lo veo como
como otros inicios de cualquier decálogo de creación que dice que la poesía es un objeto peligroso que está diseñado para un fin específico. La poesía declara el amor, la poesía declara la guerra. La poesía es pues como si fuera una tableta que tiene unas sustancias que tienen distintos efectos y provocan ciertas cosas en la mente de las personas. Y extrañamente la poesía tampoco es un vehículo para que los políticos se puedan expresar ante la sociedad. Y la poesía tampoco sirve para ciertos poder, ¿no? O sea, siempre la poesía está rompiendo toda esa parte, ¿no? La poesía siempre es una experiencia que puede ser desde personal hasta comunitaria, pero siempre desde la aura de un grito histérico, como mencionaron, de una rebeldía, de una furia, de una ira, de algo así, ¿no? O sea, ya después la encasillamos en el convencionalismo, ¿no? Pero en su momento, cuando surge, es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que yo pienso, ¿no? Básicamente de la escritura. O sea, yo soy un testigo entre la realidad y de una posible realidad y el texto, donde lo que importa es el texto, no tanto yo, ¿no? Yo simplemente soy un vehículo para poner esa realidad en ese texto o en esa expresión, ¿no? Y estoy agarrándome de cosas como para tratar de que el texto tenga sentido, ¿no? Tenga valor, ¿no? O sea, por eso me gustó ahorita que Fer dijo, yo no te conocía, pues me parece genial que no me conozca, o sea, que no me conozca nadie, pero que sepan que están mis textos, eso se me hace más bonito, ¿no? O sea, algo así es lo que estoy buscando en la literatura. Muy bien. ¿Alguien más? Yo Manuel. quería preguntarte si se Ada, puede, sí. cómo ha evolucionado tu escritura, o no sé si el término sea evolución precisamente, pero ¿qué cambios han habido? O siempre has mantenido la misma temática, ¿no? La misma He crecido. el mismo ritmo. Sí, siempre he tratado de ser un poeta del rock, ¿no? Siempre he tratado de ser una persona contestataria y no caerle bien a nadie, ¿no? O sea, siempre me siento muy contento de que me rechacen las instituciones, etcétera. Me gusta mucho, ¿no? Siempre me hace sentir muy bien, aunque me halaga lo contrario también. Pero no, en la cuestión del estilo he ido cambiando porque he ido creciendo, he ido aprendiendo otras cosas, pero no he modificado, ni he tratado de ser moda, ni he tratado de ser algo así como para agradar, ¿no? No tengo, mi visión es pues copiar los ídolos que me gustan, que son pues esos, Bob Dylan, o sea, por ejemplo, cuando Bob Dylan gana el Nobel, o sea, a mí se me hizo muy obvio, ¿no? Que lo ganara, porque su referencia con Shakespeare o su referencia con los beatniks, o sea, y ustedes que hablan así de esto me hacen sentir como muy emocionado de saber que los vínculos son reales, ¿no? Que tengo yo. Y es parte también de que no trato de hacer ninguna impostura, sino trato de crear un texto. Ese es el punto, ¿no? Así como Indran, que tiene esa cualidad de escribirle a todo, ¿no? O sea, a todo. O sea, eso también es muy padre porque habla de una locura así auténtica, ¿no? Y no es solemne tampoco, Indra, ¿no? No, para nada, ¿no? O sea, para nada. Ya pues, con eso de que es de todos los países del mundo, imagínate. Bien, pues Luis Manuel, ¿algo que agregar? Bueno, primero saludar. ¿Qué tal, Luis Manuel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué También muy bueno, bien. qué bueno verlos aquí todos juntos y enfocados en el pensamiento de José Eugenio. Eso me llama mucho la atención. He leído algunas cosas, sobre todo he leído una y otra vez el poema de la antología de la pandemia, la que nosotros hicimos. Ese fue mi primer acercamiento y creo que el único que tengo de José Eugenio, más allá de lo que también hemos conversado como panas, ¿no? Sí. Como panas y como pertenecientes al proyecto de Ilusionistas y también metido en el noticiero poético que lleva José Eugenio, que es una página bien chévere porque te va mostrando el universo de referencias
de José Eugenio. Qué padre. Ese noticiero poético yo me lo vacilo. Y viendo todo lo que ellos están diciendo, pues siento que sí, necesariamente hay una poesía que se tiene que escapar del corral, ¿no? Si en este momento tú eres el que estás como señalado, el que estás escapado del corral, pues seguirás así y siempre estará como en esa onda, ¿no? A mí me hace por lo menos recordar la poesía que a mí también particularmente me gusta, a pesar de que llegué un poco tarde, pero que tiene que ver con ese mundo de las entrañas de la sociedad, en este caso, ¿no? Que tiene que ver con las cosas que van sucediendo en lo cotidiano y cómo eso cotidiano se transforma de alguna forma como en una especie de ficción, ¿no? Y esa ficción al mismo tiempo termina siendo lo que es uno, y hacia donde uno va apuntando, que es lo que yo observo de los comentarios que se están haciendo. Muchas gracias. Yo de verdad que Luis Manuel, perdón, Luis Manuel, nada más recuerda que tú nos decías, creo que la noche anterior o una de estas, que nuestros textos confesionales eran demasiado serios. Coño, pana, porque es que hicimos un recital de poesía confesional y todos parecía que tuvieran como un cuchillo pegado aquí, arrancándose las entrañas. Cuando hay tantas cosas que pasan en la cotidianidad y tantas cosas que uno le puede ver el giro irónico y humorístico a las cosas que suceden que rompen, ¿no? Rompe un poco eso, y eso es lo que crea estilo, ¿no? Y es un estilo quizás muy posmoderno, por ponerle una etiqueta ahorita, pero sí es un estilo que es necesario y sobre todo para construir y para la lectura de los chamos que vienen en camino, ¿no? Yo, bueno, pues lo que haría es comprometerme a leer algún libro que me puedas mandar ahora cuando se acabe la sesión. Un PDF. Un PDF. De repente no todos como Agustín, pero mándame uno, mándame dos y yo veo que le saco. No, yo lo voy a comprar, yo lo voy a comprar. Yo veo que le saco, pero me parece muy bien que tengamos como tu presencia y que tengamos también esa otra forma de ver la poesía que no necesariamente tiene que pertenecer al canon establecido, sino salir un poquito más allá, agarraditos de la mano, todos agarrados de la mano, porque al final todos somos una cadena de verbos y todos somos una cadena de sustantivos y de adjetivos que nos va llevando al mismo fin. Así es. Nos va llevando al mismo fin, pero con una visión y una mirada distinta. Y eso pues te agradezco pues que hayas prendido ese, ¿cómo se llama? Esa chispa, que hayas chasqueado aquí en el grupo un rato para ver la cosa por otro camino. Así que bueno, te mando un abrazo y chévere que nos vimos por aquí. Chale, vale. Ya en una ocasión, una de las lecturas que hicimos tuvo como tema la poesía de humor. Eso fue buenísimo. Ahorita pues me acordé de eso nada más. No, yo también te quiero agradecer muchísimo el haber compartido tu poesía y tu estilo y tu persona con nosotros. Gracias. Gracias, Fer. Gracias a ti. Sí, Gracias. yo también quiero agradecer porque pues fue algo muy fresco y muy diferente, un rompimiento pues de lo que hemos estado o de lo que yo estoy acostumbrada, tampoco tengo mucha experiencia. Y quería sí, pues no voy a pedir libros, pero sí, lo del noticiero de la poesía, chévere tener, debe estar en el chat, no sé, yo me pierdo muchas cosas del chat. Pero... Sí, se llama, es una página de internet, se llama www.noticierodepoesia.com. Okay. Ahí se encuentra y lo voy a enviar otra vez al chat, voy a enviar el boletín, nosotros sacamos un boletín donde viene pegada la página. La idea de la difusión es por WhatsApp, por Twitter, o por correo electrónico. No usamos Facebook, ni Instagram, ni esas cosas, ni TikTok. Queríamos usar TikTok, pero ahora ya lo van a prohibir. Pero lo hacemos por WhatsApp. Ahí te envío al grupo la página del noticiero de poesía y ahí seguimos en contacto. Y el poema de la pandemia que estaban hablando, ¿ese está en el en Ablucionistas?
Ese está en el libro de la antología un libro que no se ha estamos terminado armando. de editar, ¿no? Porque faltan un par de poemas, pero va a salir, yo creo que estaría bien publicarlo independientemente como se han publicado otros poemas sobre la pandemia. Y bueno, Pero en en el perfil de... en el portal de Abusonista aparece Queridos, esa parte, ¿no? Sí. Sí. solo Sí, para pero- despedirme. Gracias a todos. Ok, bye bye. Bueno, Indran. Chao, Indran. Indran, chao. Chao. Chao, hasta Chao. luego. Adiós, Indran, que estés bien. Pues Fíjense muy bien, que miren, sin querer, ya fueron hora y media. Yo nada más Así quiero es. agregar Wow. que mi agradecimiento Pasó rápido. a José Eugenio por su lectura, ¿no? Por su persona, por su alma. Yo creo que conforme vamos conociendo otras culturas, otras poéticas también, yo en lo particular me doy cuenta que la poesía parece como, o sea, padece de los mismos males que las religiones, ¿no? O sea, los dogmas, las formas en que creemos que es, ¿no? Y eso se va Así es. rompiendo conforme vamos avanzando y conociendo otras culturas, otras poéticas, ¿no? Entonces, lo que es para nosotros poesía, de pronto no lo es para los árabes, y no lo es para los chinos, etcétera, ¿no? Así es. Y eso es genial porque a mí me brinda libertad, ¿no? Y ver un poquito más allá. Aquí en el centro del país conviví mucho con el underground unos años, ¿no? Y siempre quise como que ir acercándome a lo que yo creía que era poesía, ¿no? Entonces, el descubrimiento de José Eugenio, pues a mí me refresca y me regresa a lo que somos, ¿no? A lo que es, y es libertad, ¿no? Sobre todo. Y pues eso, José Eugenio, gracias. Muchas gracias por Lectura. invitarme. Muchas yo también gracias, ya me tengo José que retirar Eugenio. y esto ha Un sido un gusto placer. conocerte, José Eugenio. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Espero que vuelvas. Sí, claro. Bye. Bye. Gracias Bye. a todos. Nos vemos mañana. Mañana. Nos Bueno. vemos. Buenas noches. Un abrazo para todos y Hasta todas. luego. Adiós a Hasta todos. luego. Hasta luego.